días a todos. Sí, efectivamente, yo he traído alguna foto que algo más bonito que lo vuestro. No sé si tan interesante, pero un poquito más espectacular. Bueno, pues resumir en 40 minutos la tecnología básica de la metalurgia. No sé si voy a ser capaz de hacerlo, pero lo voy a intentar. Evidentemente, la base de la metalurgia en Egipto fue el trabajo del oro. Eso está clarísimo, fue el metal más preciado para todo tipo de elemento de ornamentación, porque además era considerado como la carne de los dioses. Pero en el territorio egipcio no había oro. El oro estaba situado, las minas de oro fundamentales y mejores estaban situadas en el territorio nubio, que estaría por aquí, creo que se ve la ampliación, y que era de donde fundamentalmente venía este preciadísimo material. Llegaba de muchas maneras, llegaba como regalos de embajadores, como tributos y sencillamente con un gran trabajo, que aquí no cabe, pero un gran trabajo de estudio geológico, estudio minero y un inmenso trabajo y desarrollo de lo que fue la extracción del oro en las minas. Fundamentalmente, cuando llegaba, evidentemente se controlaba muchísimo. Sabemos que los grandes equipos de escribas no dejaban nada al azar, se registraba absolutamente todo y son muchas las tumbas. Siempre tenemos que recurrir a la información que tenemos en las tumbas. Son muchas las que nos reflejan, por ejemplo, estos montoncitos de anillos de oro que son realmente los antiguos lingotes. Es así como llegaba y cómo se controlaba el oro. De hecho, en la imagen anterior lo veíamos colgando de los brazos de los jóvenes que lo traían. Sabemos por algunos textos, aunque no tenemos demasiado sobre el trabajo de la joyería, que, por ejemplo, los talleres muy controlados, sumamente controlados, estaban situados pues, en los templos, en los palacios reales, en los dominios de los príncipes reales, en los de los altos funcionarios, es decir, en lugares donde se ejercía un gran control, porque sabemos que al joyero se le entregaban exactamente el tamaño o el peso del material con el que iban a trabajar. Los centros joyeros más importantes estuvieron situados, digamos, en orden de aparición, en orden de datación, en Memphis primero, en Amarna, en Coptos y al final en Alejandría. No quiere decir que no hubiera otros, como por ejemplo en Hieracómpolis han encontrado talleres, pero no de manufactura de oro, sino que de piedras, o sea, de cornalina, ¿no? Pero bueno, estos son los principales. También sabemos que estaban sumamente especializados, es decir, nosotros hoy conocemos el joyero, sabemos que el joyero está el que dibuja, el que hace el diseño de la joya, el que trabaja fundamentalmente con los metales y generalmente los que trabajan con piedras. Bueno, pues nosotros también, en Egipto también estaba el Nubi, que era el maestro orfebre, se supone que era el que más sabía, el Nesdi, que era el tallador de piedra, realmente se diría el lapidario, pero ojo que cortaba piedras, no se las tiraba a nadie, el Baba, que fabricaba las cerámicas y las pastas vítreas, el cetro, que enfilaba collares. Hay muchas representaciones en las tumbas en las que hay unos señores enfilando collares muy complejos. De hecho, para que tengamos una idea, cuando Howard Carter nos comenta que pudo reconstruir algunos de los grandes collares de Tutankamón, llegó a utilizar 12 agujas a la vez, simultáneamente, ¿no? Por lo tanto, tenían que ser grandes maestros del enfilado. Y luego estaban los que fabricaban las cuentas. Estos tuvieron que ser muchos, numerosos y muy hábiles, que eran los Iru Wesbet, porque sabemos que, bueno, cuentas nos han aparecido de todo tipo y de todo tamaño. Estaban muy bien estructurados, estaba el supervisor del taller, luego el supervisor, los inspectores y luego estaban diferentes los otros artesanos. No quiere decir que todos trabajaran juntos en el mismo taller. De hecho, como decía antes, aparecen talleres de cortar cornalina, de fabricación de vidrio, diferentes. Las herramientas que utilizaban no se diferenciaban mucho de las que se utilizan hoy, diferentes materiales y evidentemente mejoradas hoy en día. Pero eran los cuchillos, ahora vamos para qué, los cinceles, buriles, pinzas, pulidores y los soportes. Yo voy a hablar solamente de la metalurgia porque no cabe más, pero hay que resaltar que la joyería en la época de Egipto estaba basada en el oro, pero tenía gran cantidad de decoración en otro tipo de piedras. En el desierto oriental de Egipto, toda esta zona es sumamente rica en cuarzos, en cornalinas. Tenemos la parte del Sinaí, por ejemplo, donde todavía hoy están las minas
además de cobre, están las minas de turquesa, que hoy se sigue extrayendo de ahí. La turquesa fue muy utilizada. Después hay muchas otras y sobre todo tenemos que mencionar el lapislázuli, porque el lapislázuli no se encuentra en territorio de Egipto. El lapislázuli venía ya entonces del lejano Afganistán o de esa zona, que es donde se encuentran las pocas minas de ese material. Las técnicas, bueno, pues las técnicas que utilizaban podemos más o menos intuirlas basándonos en qué es lo que hemos encontrado y cómo están hechos. Afortunadamente, como decía antes, en las tumbas tenemos representaciones de varios talleres. Quizás uno de los más conocidos es el de la tumba de Mereruca, en la que vemos este friso de señores pesando el oro por aquí, fundiéndolo por aquí, aquí colocándolo, ahora lo vamos a ver con más detalle, en los moldes. Y luego aquí tenemos estos otros señores que nos muestran un collar ancho recién terminado, aquí están enfilando otro. Evidentemente hay que tener en cuenta que las proporciones, ya sabemos que en las tumbas no tenían mucho que ver, ¿no? Y luego en este friso del medio tenemos nada menos que la producción terminada. Una de las tumbas más conocidas y que nos muestra mejor, nos detalla mejor el trabajo, es la tumba de Regmire. Esa tumba ya la hemos mencionado yo creo que todos los que hemos sentado en esta mesa esta mañana, pero es que es sumamente útil. Una de las escenas es donde nos muestran cómo se fundía el oro. Aquí tenemos dos caballeros que están fundiendo sobre un crisol con estos fuelles que ahora vamos a ver. Estos crisoles, una vez diluido el metal, se colocaban. En este caso son unos moldes que parecen unos moldes como de panecillo. En otros casos serían los redondos que veíamos antes, ¿no? Los circulares. Las herramientas, algunas nos han llegado. Hay unas obras que son unas publicaciones sumamente útiles que aunque ha pasado mucho tiempo, todavía hoy recurrimos a ellas y son las publicaciones de Flinders Petrie. Petrie trabajó muchísimos años en Egipto y afortunadamente registraba prácticamente todo lo que encontraba a su manera, estamos hablando de hace mucho tiempo, pero además lo dibujaba y lo fotografiaba. Todo este rollo era para explicarles que esta fotografía es de Flinders Petrie, que es uno de los primeros arqueólogos que utiliza la fotografía precisamente para mostrar los hallazgos. Y aquí tenemos, bueno, pues desde pinzas, que podemos ver que bueno, son un poco rústicas si las comparamos con las que usamos hoy, pero no se diferencian mucho. Tenemos más pinzas, tenemos aquí otras, tenemos aquí unos cinceles, es decir, que en las obras de Petrie nos encontramos con una gran cantidad de herramientas. Uno de los talleres más conocidos es el representado en esta tumba, donde aquí nos muestran todos los artesanos juntos, ¿no? Pero como decía antes, no quiere decir que lo estuvieran. Esta escena es muy importante. Aquí tenemos un caballero que está pesando los anillos que han llegado de oro y fíjense, lo está pesando con una cabeza de toro. Los pesos generalmente tenían forma de animales. Según el peso que tenía la cabeza de un toro, o de una vaca, o de una cabra, o algo así, eran diferentes. Bueno, luego tenemos aquí otros caballeros, este está cincelando, este también. Aquí tenemos una balancita, un pequeño peso, que algunos nos han llegado, algunos han aparecido en enterramientos reales, y estos son tres pequeños pesos, tres piedras que evidentemente nos muestran el símbolo del oro, el peso que significan, pero en este caso no son ni cabecitas de toro ni nada por el estilo. ¿Cómo fundían el oro? El oro funde a 1020 grados más o menos y para alcanzar esas cantidades, esas temperaturas, se necesitaban hornos de cierta importancia. Bueno, muchas representaciones, a través de las representaciones podemos ver que había diferentes tipos de horno. Este es uno de los más corrientes. Podemos ver aquí el artesano delante de un horno muy pequeño, con unas pinzas y con una cánula que generalmente era caña, que terminaba en una pequeña punta en cerámica. Algunas nos han llegado. Con eso iban soplando para alcanzar la temperatura. Está claro que 1000 y pico grados no lo podía alcanzar así, ¿no? Pero esto sería un poco para determinar o para corregir mejor la fusión o algún trabajo. Quizás con este sistema sí podían conseguirlo. Esto lo veíamos antes en la tumba de Mereruca. Aquí nos encontramos que aquí habría un horno y hay 3 artesanos y los 3 soplando a la vez. Tenemos que suponer que este era el sistema, uno de los primeros sistemas que se utilizaron para levantar la temperatura y poder llegar a fundir el oro.
Posteriormente, el tema se modernizó un poquito más. En lugar de estar soplando, se insuflaba el aire a través de unos fuelles. No sé si esto... No, esto no me funciona al haberlo cambiado. Me has engañado. José Ramón. Bueno, esto tenía que funcionar. Se iba pisando el fuelle, entraba el aire y se levantaba la temperatura. Evidentemente, cuanto más señorines de estos, cuanto más artesanos, más sería la temperatura para poder alcanzarlo. Crisoles nos han llegado, aparecen unos cuantos en Amarna, suelen ser muy pequeños, en la zona de Amarna nos han aparecido, en Gurov también, cerca de los templos, precisamente ahí es donde se sabe cómo estaban hechos dónde estaban situados los talleres, ¿no? Las pinzas de varios sistemas. Y luego la base de la joyería faraónica era, digamos, la lámina de oro. Era como a partir de lo que se fabricaban todas las piezas. ¿Cómo se conseguía? Pues a partir de los lingotillos se colocaba sobre un lugar que podría ser una piedra y algo que podría ser algo como madera o cuero que no dañase el metal, se iba colocando la pieza de oro, el resultado, el lingote, y a base de martillarlo y golpearlo, como vemos aquí en este ejemplo, con algo así como este pequeño martillo de piedra, se iba formando una placa de oro. Evidentemente, además de placa, se debe haber ido más de un dedo con este sistema. Pero bueno, es lo que nos encontramos representado en todas partes. ¿Para qué servía la placa? Pues cuando se conseguía muy fina, se podían forrar algunas, por ejemplo, diademas o coronas funerarias como esta que vemos aquí. Esta se encontró en Giza y si pueden mirar aquí en esta fotografía a la derecha, ven que esto es muy finito y en realidad lo que está forrando es el cobre de la diadema. Bueno, pues esto estaba hecho a base de martillar la placa y a base de formarla. Pero también había otra cosa fundamental, y era el alambre de oro o la tira de oro. Si tenemos en mente la misma placa, que la veríamos aquí, se va cortando, estos serían los cuchillos o cinceles, también tenían sección cuadrangular o triangular, y se llegaba a formar este tipo, no sé si se ve ahí el ratón, ¿se ve? Sí. Este tipo de cintitas que sirvieron no solo para formar la forma de gota, esta gota está formada sobre una placa. Sobre la placa alrededor se ha ido soldando toda esta cintilla. Y luego estos pequeños, digamos, estribos separaban, por ejemplo, en este caso, en 3 partes la gota para poder diferenciar dónde se colocaba la cornalina, dónde se colocaba la turquesa y dónde se colocaba lo que ha desaparecido. El alambre también se estiraba, se iba calentando, se iba pasando a través de unas perforaciones cada vez más pequeñas para llegar a algo tan fino como esto. Este brazalete, yo supongo que más de uno lo habrá visto, aparece, es nada menos que de las primeras dinastías, se encontró en una tumba, en la tumba del rey Den, en Abidos, y es una de las pocas piezas que sabemos que efectivamente se formó así. Lo digo porque en un enterramiento, cuando aparece un collar o los restos de un brazalete, el hilo ha desaparecido. Por lo tanto, si no está pegado sobre la momia, no sabemos realmente cómo estaba formado. En este caso, además de conservar todavía el hilo original, que vemos por aquí, estaba situado sobre los restos de los brazos de la momia. Bueno, a lo que íbamos. Si se fijan en esta imagen de aquí abajo, ven que esta cuenta está formada con un finísimo alambre todo enroscadito formando una cuenta de barrilito. Bueno, pues ese es el resultado de la placa, del cortado, del alambre, pero también podemos ver esto. El Reino Medio es, podemos decir, la edad de oro realmente de la joyería faraónica, siempre haciendo el hincapié de que el día de mañana puede aparecer un tesorillo de otra época y que sea tan bueno o mejor. Esta diadema, conservada en el Museo Metropolitan, está datada a finales de la dinastía XII, se encontró en List y pertenece a una dama llamada Seneptisi. Como pueden ver, el diseño es muy sencillo. Está formado a base de roleos, todos de alambre de oro, que fueron enlazados luego con este sencillo lazo. Este lazo, en la fotografía no se puede apreciar, pero toda esta pieza está formada con alambre de oro también enroscado. Lo usaron también para las cadenas. Las complejas cadenas llegaron a formar piezas como la cadena que sujeta el escarabeo de Ajotep, que es una cadena muy compleja de cuatro anillos, o por ejemplo el escarabeo de Hannover. Se utilizaron muchísimo, por ejemplo, más adelante, ya en la dinastía 22, se utilizan para formar estos pequeños collares.
El de la izquierda creo que perteneció al tesoro de Pinet Gem y el de la derecha es uno de los collares Cheviot más complejos y más completos, quizás el más completo de todos. Apareció en la tumba del rey Sucenes I en Tanis, pesa más de 8 kilos y lo más espectacular, posiblemente, bueno, todo espectacular, ¿no? Pero quizás lo más espectacular son estas cadenas que cuelgan por aquí, fíjense. Hoy en día quizás no nos llame mucho la atención, las cadenas se hacen con máquinas hoy en día, pero en aquella época se hacían anillito por anillito, soldado, encajado con el otro, hasta formar realmente esta maravilla, ¿no? Y también se utilizaban, por ejemplo, para hacer este tipo de collarcitos. Este pertenece a la dinastía 19. Fíjense que estas cuentas están hechas todas con minúsculo alambre de oro, y este también. Quizás muchas cosas no nos llaman la atención, ¿no? Pero tenemos que pensar, como decía antes el doctor Urruela, que había tiempo, paciencia y no tenían la prisa que tenemos hoy para hacer muchas cosas. Por ejemplo, hay una gran cantidad de piezas de cuentas esféricas de oro. ¿Cómo se hacían? Bueno, pues que se hacían con lo que hoy llamamos los embutidores. A la izquierda tenemos un embutidor moderno, que es una pieza, es un cubo, que como pueden ver tiene distintas formas, distintos tamaños para hacer, como pueden ver con este embutidor, ven que ahí está, eso sería la lámina, la pequeña lámina de oro con la que se le da la forma esférica. Este es el de hoy, pero el que tenemos a la derecha lo encontró Petrie en una de las excavaciones que realizó en Egipto. Como podemos ver, la diferencia no es muy grande. También tiene tamaños pequeños, tamaños grandes, y este es el resultado perteneciente a un tesorillo de la dinastía 3. Esto aparece en Saqqara, en la tumba, en los restos de la pirámide del rey Sejemjet, y aunque no se puede ver con mucho detenimiento, estas minúsculas esferas de oro están hechas en mitades y luego soldadas transversalmente. Son muy pequeñitas, deben tener medio centímetro como mucho, la más grande de diámetro, por lo tanto hagámonos una idea del trabajo que significaba hacer esto. Bueno, el perforado de las cuentas evidentemente también se utilizó muchísimo. Una vez un alumno me preguntaba, ¿cómo perforaban esas cuentas tan pequeñitas? Realmente no lo sabemos, no tenemos pruebas. Las únicas pruebas que tenemos son los dibujos de las tumbas, pero evidentemente hacerlo lo hicieron, porque tenemos miles, millones de cuentas. Por ejemplo, el de la izquierda es un collar de cornalina. La cornalina se trabaja relativamente fácilmente, no tanto el lapislázuli como el de la derecha, pero se consiguen. ¿Cómo lo hacían? Vamos a ver si nos podemos dar una idea con esta imagen. Aquí arriba tenemos unos señores que tienen, como pueden ver, este arco y una serie de varillas. Tenemos que suponer que lo que hay sobre esta mesita son unas minúsculas cuentas que no vemos y que las están perforando con estas varillas. Dicho así, suena fácil, habría que ver realmente cómo se hacía, ¿no? Bueno, no se ve bien en la fotografía, lo siento. Pero bueno, estas imágenes de estas piedras que se conservan en el Museo Petrie están todas estriadas, todo en esta dirección, y servían para pulir la parte exterior. Como veíamos antes en la imagen anterior, que no sé si sé llegar. Sí, ven que aquí hay un artesano que está con la mano como si estuviera aplastando una serie de cuentas. Bueno, pues lo que está haciendo es pasarlo sobre este tipo de piedra para hacerle todo lo que sería el brillo exterior. Pero además había que perforarlas. Este sería más o menos uno de los arcos que veíamos representados antes. La cuenta estaría colocada aquí y con esta punta se iría perforando el arco base que esta madera, este uso, vaya perforando, vaya formando el hueco interior. Petrie también encontró uno, aquí lo tenemos. Evidentemente le falta la punta, pero podemos ver que el sistema sería algo difícil, porque la imagen que veíamos antes tenía 4 varillas perforando, hay una tumba que tiene 6. Han surgido todo tipo de ideas. ¿Se pueden manejar con el mismo arco 4 varillas para perforar las cuentas? Yo confieso que una vez probé algo rudimental y no les voy a contar dónde fue a parar la cuenta realmente. Pero tampoco podemos pensar la segunda teoría, que dicen que querían representar que se movían, que había movimiento. No tenemos representaciones de movimiento en las tumbas como para poder pensar eso. Si alguien quiere seguir experimentando, quedan muchas preguntas.
Lo que pasa es que no todo lo hicieron con el sistema de arco, que por cierto, el sistema de perforación de arco se sigue utilizando en Oriente, por ejemplo en Indonesia se sigue usando, ¿no? Pero bueno, más o menos a finales del Reino Medio, los egipcios inventaron la perforación con percutor. Quizás podamos entender esto a partir de esta imagen en la que vemos que pueden estar queriendo empujar esta parte, empujando más de manera de que eso ayude a perforar. Sí, pero yo sinceramente no creo que lo que estén perforando ahí sea una cuenta pequeñita de cornalina. A lo mejor lo que están intentando es intentar vaciar, una piedra más grande para hacer un vaso. No lo sé. Lo he puesto porque está documentada en el libro de Cyril Aldred, que habla de joyería, en el libro de Carol Andrews también, pero tengo mis dudas. Pero ahí está. Luego otra cosa que se usó muchísimo fue el vaciado en la cera perdida. Generalmente las piezas de oro eran huecas. El oro, como hemos visto, es un material difícil de llevar a Egipto, mucho trabajo y muy caro. Pero eso no quiere decir que los pequeños amuletos, de los cuales se conservan muchos en los museos, no fueran realmente de oro macizo. Para que la pieza sea de oro macizo había que preparar un elemento, una perforación, introducir el oro y que luego nos quedara la pieza maciza. El resultado de estos son elementos como, por ejemplo, los anillos de Tutankamón, que los tenemos a la izquierda. Estos 5 anillos son macizos, lindos, pesaditos. Y el pequeño Tutankamón que tenemos a la derecha es una parte, un colgante muy chiquitín, unos, no sé si tendrá 5 o 6 centímetros de altura. Como pueden ver, el detalle que tiene esta pieza es realmente magnífico y está hecho con este método de la cera perdida, es decir, que es una pieza maciza que después había que evidentemente pulir, hacerle grabados y todo tipo de decoración para formarlo. ¿Y cómo se grababa y cómo se cincelaba? Pues antes mencionaba los cinceles. Aquí tenemos 2 de los que se conservan en el Museo del Cairo. Si miramos hoy un taller de joyería moderno, pues son muy similares. Posiblemente no tengan lo que sería esta parte en madera, sino que son totalmente metálicos, que ahora son de hierro, no son de cobre, pero bueno, son muy parecidos. Se formaba el dibujo en la placa de oro, como ven, volvemos a la placa de oro, se iba haciendo un grabado hasta formar el diseño. Aquí tenemos un ejemplo de los más claros ejemplos que está extraído de la tumba de Petosiris, en la que vemos que este es el soporte. Antes mencionábamos los soportes. Aquí está colocado, esto es, si torcemos un poco la cabeza, es una cabecita de un animal y en el que claramente aquí hay un cincel y este caballero está con un pequeño martillo golpeando, una piedrita golpeando hasta mover el cincel. A la derecha tenemos uno de esos pequeños martillos, hallado también en una de las excavaciones por Petri, y ese es muy chiquito, tiene unos 6-8 centímetros de alto y es de hematite, una piedra muy dura que seguramente servía para hacer este trabajo. El resultado pues era este. Como tenemos a la izquierda, por ejemplo, sandalias de una de las esposas de Tumbes III, del que aparecen los ajuares de las 3 mujeres en la época en que Howard Carter era inspector en el Servicio de Antigüedades, y a la derecha tenemos una de las obras maestras de la dinastía 22, es la máscara del rey Susennes I, y que como podemos ver es muy distinta a la de Tutankamón, no tiene nada que ver, no tiene incrustaciones exceptuando en los ojos, pero fíjense todo el trabajo del collar, del nemes, del ureus, todo ello trabajado precisamente con el sistema que acabábamos de ver. También estaba el grabado. El grabado es muy parecido al cincelado, solo que en lugar de de mover el material, lo que hace es extraerlo. Según se va formando el dibujo, va saliendo pequeñas virutas del material. Por ejemplo, los ejemplos son estos. Aquí tenemos uno de los anillos que se han encontrado con el nombre de Nefertiti. Uno de ellos apareció en el barco de Ulubrum, en Turquía, precisamente, y está hecho con este sistema. Este sistema también se usaba no solamente para trabajar el oro, sino para hacer piezas como estas de cornalina. Como pueden ver, es una pieza de cornalina bastante importante porque el tamaño de esto siempre se ha dicho que podía ser el broche de un cinturón, el cierre de un cinturón. Es de la época de Amenhotep III, se conserva en el Museo Metropolitan
y nos muestra realmente el trabajo que se podía llegar a hacer sobre esta piedra relativamente fácil de trabajar. También tenemos el repujado. Yo supongo que todo el mundo alguna vez habrá visto una caja forrada de estaño, o una época que esos trabajos manuales se usaban mucho, o de cuero, en lo que se va formando sobre un molde, se va formando todo lo que es un trabajo, también a base de un martillito, aunque este ya es moderno, y un cincel. Bueno, pues el resultado, por ejemplo, ya en la dinastía II tenemos es una de las piezas más antiguas que se muestran con este tipo de sistema y es uno de los vasitos que aparecieron en la tumba de Jasegemuy en Ábidos. Fijémonos que la parte de arriba, que es lo que cierra el vasito, tiene aquí todo un trabajo de repujado sobre un molde y nos quiere imitar pues una tela, pues como serían, yo siempre hago la misma comparación, que es los tarros de mermelada cuando se cerraban con una tela y un lacito. Bueno, pues este sería más o menos el mismo trabajo. No es una comparación muy científica, pero me parece que es útil. Pero esto quizás es el mejor ejemplo del tipo de cincelado y repujado después. Es un pequeño joyerito que aparece también en el ajuar de Sekemjet, dinastía III, en Saqqara. Realmente, imagino que más de uno lo habrán visto en los libros, es una de las piezas más perfectas de la orfebrería, y estamos hablando de la dinastía III, y reproduce realmente lo que sería una vieira con tapa, la parte inferior totalmente trabajada. Aquí se puede ver el detalle de que está toda trabajada y con sistema de bisagra. Estamos hablando de la dinastía III. Mismo sistema parecido era el estampado. El estampado servía para hacer muchas repeticiones. Sabemos, por ejemplo, que el velo funerario de Tutankamón, que cubría una de las capillas, estaba todo decorado con pequeñas estrellitas. Del velo prácticamente no queda nada más que un trozo así pequeño que se muestra en el Museo del Cairo, pero las estrellitas y las rosetas estaban hechas todas con este sistema. Esto permitía repetir muchas veces la misma decoración y que en ocasiones se utilizaría para decorar un vestido, una tela o simplemente, pues como decimos, el velo funerario. Una de las obras con un trabajo similar pero que extraía el metal sería esta, que esto es calado, se partiría de la placa de oro a la que se va extrayendo todo el metal hasta formar el dibujo. Hoy esto se hace con seguetas, con inclusive seguetas que son mecánicas. En aquel entonces se hacía con pequeños cuchillos, no de metal, sino de piedra, y se iban formando y extrayendo los trabajos. Esto también pertenece al tesoro de Tutankamón. El granulado, aunque no hay que tener en cuenta, evidentemente, no hay que compararlo con el granulado que más adelante harían los etruscos, pero sí los egipcios hicieron sus primeros pasitos, que era el formar pequeñas esferas, minúsculas esferas, para ir formando dibujos como este, que no sé si se aprecia muy bien, pero por ejemplo esta mariposa, todo lo que vemos en el interior, no sé si se puede ver, está hecho con minúsculas esferas. Estamos en la dinastía XII, estamos en el ajuar de la princesa Numit, en uno de los conjuntos que se encontraron en las pirámides de Dashur. Pero aquí vemos un ejemplo más avanzado. En estos dos brazaletes ya estamos en la dinastía XVIII. Como pueden ver, aquí hay unos triángulos, aquí hay unos diseños geométricos y ya nos encontramos en la tumba de Tutankamón. ¿Cómo no? Es que Tutankamón siempre hay que recurrir a él, porque aunque sus piezas no sean maravillosas, nos sirven siempre de ejemplo. La incrustación posiblemente fue el trabajo fundamental, el más importante de la orfebrería egipcia, porque partíamos, ¿se acuerdan de la placa que partíamos antes? Bueno, pues la placa sería, por ejemplo, la base de este orus, con los pequeños hilos se iban formando el plumaje y luego se incrustaban trozos de piedra que habían sido cortados por los lapidarios. La obra maestra sería esta pieza de una de las princesas también de los tesoros de Dashur. Y aquí, por ejemplo, en este anillo de época ramesida pueden ver para qué servían esos alambres y esos cortes, esas cintillas de oro, porque ahí en el interior era donde se situaban después, cortados a medida, los trozos de las distintas piedras decorativas. Me han hecho una señal, tengo que correr. Aquí tenemos un ejemplo más en un brazalete para que vean. En este caso podemos ver, esto es muy valioso, porque podemos ver los pegamentos que había en el interior, cosa que generalmente cuando los tesoros son encontrados por saqueadores, lo primero que hacen es limpiar la pieza
quitan los pegamentos y ya nos falta esa preciadísima información. Pero también, por ejemplo, la incrustación servía para esto. Fíjense estas rosetas de las que solamente queda cornalina y un poquito de turquesa, que visto así, bueno, pues unas rosetas con unas celdillas. Pero ¿y si vemos esto? Las rosetas pertenecían a un cubrepeluca como este. Volvemos otra vez al tesoro de las 3 esposas de Tutmosis III, en el que los ajuares casi seguramente eran 3 exactamente iguales. No vamos a contar la historia, pero ahí fueron enterradas 3 mujeres a la vez y que con los restos que aparecieron en el mercado negro se pudo montar este magnífico cubrepelucas. Imagínense una dama toda enjollada, con la peluca, con eso puesto, que pesa alrededor de 1,5 kilos, o sea que tampoco era... Y con aquí arriba una maravillosa hoja de palmera, todo incrustado, bueno, aquello sería... Y es que a mí se me va mucho la imaginación con estas cosas. Luego otra cosa que se usaba mucho eran los moldes. Los primeros moldes pues era enterrando una especie de una forma en la arena en la que se iba, aquí tampoco me funciona el movimiento, lo siento, en la que se echaba el metal y que formaban las piezas. Mucho más adelante, porque nos encontramos con algo ya con el Egipto bizantino, se hacían este tipo de moldes. Aquí tenemos un anillo en el que se grababa la pieza que se quería, evidentemente esto tenía una tapa, se dejaba colar el oro por dentro y ahí se iban formando las piezas. Este sistema de molde ya se usaba en Mesopotamia mucho antes también. Con esto también se hacían estos brazaletes. Habrán visto muchas veces en las tumbas señoras que tienen aquí, en los brazos, una gran cantidad de brazaletes todos iguales. Bueno, pues se hacían sobre este tipo de molde en el que se doblaba la lámina de oro, volvemos a la lámina de oro, con un buril que tiene esta forma. Esto lo he visto hacer yo hace pocos años en el Jalil, en el mercado del Cairo, es decir, que todavía se hace. Y el resultado era este. Volvemos otra vez al tesorillo de Sejemjet, dinastía tercera. Fíjense los brazaletes, ¿ven ahí adentro cómo está formada la curva? Y además el borde se doblaba hacia el interior precisamente para que no causara problema. Quizás lo más espectacular es esto. Estas piezas, dinastía cuarta, reina de Teferes, aparece en Giza, tienen algo todavía mucho más valioso y es que son de plata. De plata nos ha aparecido muy poco material, muy pocas joyas porque no había en Egipto, era muy valiosa y además la plata es fácilmente, se oxida con más facilidad según cómo haya sido enterrada. Con molde también se hacían estos cinturones. Este pertenece al tesoro de Sirhat-Oryunet, dinastía 12, se conserva en el Museo de Metropolitan, pero si les pongo este, con el ejemplo, se pueden fijar que cómo está hecho también con moldes. Las cabecitas, ¿la ven por aquí? Serían estas, y este es el dibujo del cierre, que nos muestra que este molde, cuando le soldaban esta placa, se hacía un canal, una lengüeta, se encajaba la lengüeta en el canal y ese es uno de los cierres, que es una de estas piezas. Me lo explicaba así rápido, no sé yo si me estoy explicando muy bien, pero bueno. Los anillos se hacían de muchas maneras. La más fácil, la más corriente, era formar este tubo de oro, del que se hacía mucho más fino los extremos, se enroscaban alrededor de los escarabeos y cuando no se hacía esto y lo que se enroscaba, lo que se ponía era un perno, en muchas ocasiones el escarabeo giraba. En los primeros anillos que tenemos hecho con este sistema son de la dinastía 12, pero quizás los más perfectos son de la 18 y volvemos al tesoro de las esposas de Tutmosis III, en la que vemos que se exponían los escarabeos con lo del final. Tengo que correr. Bueno, tipos de anillos muy variados. Seguimos con el alambre, con el soldado de piezas hechas con el método de la cera perdida. Y también algo muy común que era, por ejemplo, que la base fuera de madera. Esta está reconstruida, pero la base de esta terminal del collar era de madera y se recubría con una lámina de plata. Este caso también, esto pertenece también a la princesa Neferuptah de la dinastía 12. Elementos muy variados, quizás lo más interesante es esto, el tipo de cierre que hacían. Como podemos ver, este cierre, volvemos a tener la lengüeta que entra dentro de este canal, es un tipo de cierre que todavía hoy se usa en la alta joyería, eso quiere decir que poco hemos inventado. También existían los pernos para cerrar este tipo de brazalete.
Esto pertenecía al tesorillo de la reina Jotep, dinastía 17. Como pueden ver, era un perno de oro que iba encajando los distintos sitios. He llegado al final. Lo siento, pero es que no me quería pasar. Bueno, este es otro sistema de cierre. Esto es un tipo de brazalete muy común, que como pueden ver está formado por minúsculas cuentas. Hablábamos antes de las cuentas muy pequeñitas que se hacían. Bueno, pues fijémonos. Ahora bien, si se hilaban todas estas cuentas y se dejaban sueltas, se cruzarían unas con otras. ¿Cómo se evitaba? Ven aquí atrás, estas barras aquí atrás es donde se ve mejor. Esos son los separadores. Eran tiras de oro. A veces las primeras se hacían inclusive de hueso, con perforaciones para que la hilada, el hilado pasara por el medio, y de manera de que aunque esto se movía todo, oscilaba todo, no se mezclaban unas con otras. Representaciones de joyas tenemos muchas. Las tumbas, si las miramos con detalle, podemos hasta ver qué modelos usaban. Pero eso, como se diría, eso es otra historia. He consumido mis 40 minutos y si alguien tiene una pregunta que sea fácil y la puedo contestar, estaré encantada. Gracias.